Y seguimos con más en Uno Decide. Lo anunciábamos antes de irnos a la pausa. Ya estamos con la presencia de Luis Fernando Camacho, candidato a la gobernación por Santa Cruz. Esto por la agrupación Creemos. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querido Federic. Gracias por la invitación y un saludo a sus expertos, analistas políticos que realmente hacen un buen trabajo. Y enseguida van a estar preguntándoles algunas cosas, claro que sí. Queremos dejar en claro que la producción de Uno Decide buscó la participación de otro candidato que por temas de agenda se excusa y no está presente en este programa. Luis Fernando, ¿qué fecha esta, no? 21 de febrero, ¿le dice algo? Claro que sí, es donde empieza el pueblo boliviano a marcar una línea en favor de su democracia y su libertad, una movilización espectacular ciudadana en todo el país y la manifestación clara de eso que manda en el voto, que es lo más sagrado de la democracia. Esa es la inspiración de los cuales hemos venido durante mucho tiempo y que concluye obviamente en esos 21 días de recuperación de nuestra libertad y la democracia. Creo que esta fecha siempre va a pasar a la historia como esa pequeña llama que se arde para dar la esperanza a todo Bolivia, ¿no? Bueno, y a propósito de lo que conversaba ahí Luis Fernando Camacho, 21 de febrero, a 5 años del 21F, vamos a ver. Que algunos digan, no es democrático, lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Con esas palabras, en 2015, el por entonces presidente Evo Morales anunciaba la realización de un referéndum para modificar la constitución política del Estado, modificación que le permitiría un nuevo mandato y donde aseguró respetaría los resultados. La pregunta del referéndum apelaba a la modificación del artículo 168 de la constitución política del Estado y concretamente decía: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos 2 veces de manera continua? Los resultados de esa consulta terminaron de una manera muy ajustada, dando la victoria al no con un 51%. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó una dinámica jurídica del movimiento al socialismo que buscaba, pese a los resultados del referéndum, poner nuevamente en carrera electoral a Morales para el 2019. Tras ese momento, los movimientos ciudadanos cobran mayor fuerza y movilización de cara a las elecciones venideras. Y ahí es donde se acuña el eslogan del 21F, que fue la bandera política de ese 51% que dijo no y que trajo la polarización y politización total del país de cara a los comicios. 5 años se fueron de ese 21F. ¿Qué opinión le merece el Fernando? 5 años de los cuales la ciudadanía no dejó nunca de tener en sus manos esa pequeña llama de la esperanza. Yo recuerdo bien que mientras bajaban algunos ánimos, Santa Cruz seguía con esa esperanza, mujeres que protestaban a los pies del Cristo, jóvenes que iban al Palacio de Justicia. Hubo una manifestación, nuestros jóvenes y nuestras mujeres dejaron una llamita de esperanza en la cual continuó, viendo las violaciones de parte del gobierno, forzando esa reelección cuando finalmente ya el fraude fue espantoso. Pues obviamente ya la ciudadanía le pone un alto y decide no más, y se tiene que ir, y eso es lo que hemos vivido. No es algo nuevo entre los cruceños, que irradia a Bolivia esa esperanza, querido Federic. Recordemos, lo mismo pasó con las autonomías, ¿no? Era delito ser autónomo. El movimiento al socialismo convirtió ese movimiento en sangre, cárcel, persecución, y creo que eso es lo que prácticamente este pueblo ha vivido durante mucho tiempo, esa búsqueda de ahogar a Santa Cruz en todos sus sueños. Pero fíjese, Santa Cruz tiene tanta fuerza y tanta esperanza le da a Bolivia, que ahora Bolivia es autonómica, con muchas de las cosas que no aprobamos en el Estatuto del 2008, sin duda, pero sí ya tenemos una senda y ahora tenemos una Bolivia autonómica. Asimismo, vamos a ir traspasando todo lo que tenga que ver del camino, la profundización y recuperación de nuestras autonomías, con esa vista al federalismo que no solamente Santa Cruz la quiere Tarija, la quiere Potosí, la quiere el Beni, la quiere Pando,
de aquí de Santa Cruz, son 5 de los 9 departamentos del país, y eso creo que es la clara muestra de lo que los cruceños, cuando se proponen algo, lo hacen, pese a las actitudes siempre de los gobiernos que han sido sumamente centralistas y que buscan ahogar ese modelo productivo cruceño. Recuerde usted respecto al Mutún o a la carretera del Timnis, que bien dijeron Evo Morales y García Linera en su momento, que no podían seguirle dando condiciones a Santa Cruz para empoderarla. Esa es la visión centralista que obviamente acarrea que ahora sus candidatos quieran ofrecer, comprar Santa Cruz a cambio de aquello que en realidad nunca le dieron, ¿no? Estamos en compañía del doctor José Luis Santiesteban, también nos acompaña el doctor Daniel Valverde, amigos de la casa y que han estado trabajando con nosotros ya hace bastante tiempo. Y claro, querían compartir con Luis Fernando Camacho algunas inquietudes, algunas preguntas que van en el marco de ese plan de gobierno que pretende, creemos, en cuanto a los intereses del departamento de Santa Cruz. Doctor Santiesteban, con usted comenzamos. Buenas noches, un saludo afectuoso a Luis Fernando. A ver, Luis Fernando, va a venir un proceso obviamente muy duro porque ha habido una estructura recentralizadora en el país de la autonomía. Usted plantea recuperar la autonomía y para eso es necesario elaborar un pacto fiscal y plantearlo y alcanzarlo. ¿Cuál es su propuesta de pacto fiscal y cómo lo alcanzaría? Claro que sí, querido doctor. Mire, sobre el pacto fiscal tenemos que siempre explicar a la ciudadanía para que entienda a qué se refiere. La Constitución ya lo estableció, es algo que está definido. El pacto fiscal es una redistribución de los recursos en función de los ingresos que obtiene el Estado por cuestiones impositivas. Ese pacto fiscal es una deuda que ha ido violando el gobierno del Movimiento al Socialismo para que esos recursos lleguen de una mejor forma a los departamentos, tanto a los gobiernos departamentales, municipales como universidades. Ese pacto fiscal, hoy por hoy, todos los ingresos tributarios, 90% se queda el Estado central, 10% le da a las gobernaciones, municipios y universidades. Dentro del pacto fiscal, nosotros que proponemos es que 60% vaya para las regiones, para los departamentos en cada gobernación, universidades y obviamente municipios. Y 40% se quede el Estado central, fortaleciendo esas nobleza que nos permite ya la Constitución y que no han estado poniéndolo en práctica, pues obviamente tuviéramos otro tipo de desarrollo. La profundización de nuestras autonomías está en recuperar esas competencias que, a pesar que nos quitaron del 2008, las actuales competencias que nos pueden otorgar con el actual estatuto y la actual Constitución, tenemos 61 competencias entre todas las permitidas para que puedan ser traspasadas a los gobiernos departamentales. Ese es el principal objetivo, lo que va a lograr que ese camino se abra para que podamos ir a lo que es el federalismo, que no es un capricho de Luis Fernando, es un mandato del Cabildo del 4 de octubre para que nosotros podamos tener ese trabajo para encaminar a nuestro federalismo. Doctor Valverde. ¿Cómo está, Luis Fernando? Doctor, ¿cómo está? Bueno, lo tuvimos a Luis Fernando en la universidad hace unos días en un foro informativo. El tiempo fue muy ajustado y nos quedamos con algunas preguntas ahí en carpeta. Le voy a retransmitir una de un colega que me ha insistido que se la plantee y me parece interesante. Dice, por favor, ¿qué diferencia al proyecto de Luis Fernando Camacho del proyecto político de Rubén Costas? Y si me permite una personal, yo he leído el programa de gobierno que plantea Creemos y como todo programa tiene cosas muy interesantes. Creo que es muy ambicioso en temas de desarrollo productivo, generación de empleo, agropecuaria, tiene incluso una terminología moderna, nos habla hasta de robótica, etcétera, etcétera. Pero personalmente veo que hay un bache muy fuerte en cuanto se refiere a la parte social. Yo no veo dentro del programa que se hable de cómo vamos a paliar los problemas de pobreza e inequidad que tenemos en Santa Cruz, que los existen y de manera muy alta. 25% de la población cruceña vive entre la pobreza y la pobreza extrema. Hay un 40% de la población que eso tiene alcantarillado, hay un 60% que no tiene alcantarillado. Tenemos el problema de las pandillas en Santa Cruz, que es muy latente, casi 200 grupos de pandillas, por decirle algo. Tenemos el problema del desempleo juvenil. Entonces hay problemas sociales que no los veo que estén siendo atendidos
por el programa de Creemos. Entonces quisiera saber cómo van a enfocarse en estos temas que finalmente cuando no se los atienden repercuten también en conflictos de orden social o político. Sin duda, la actual pandemia, querido doctor, no nos ha dejado solamente dolor en las vidas de aquellos cruceños que la han perdido y las familias que han sufrido, sino que acarrea también una crisis económica muy grande. Estamos hablando que de acuerdo a los últimos informes que se ha dado de la CEPAL, por decirle, estamos hablando de 200 desempleados y obviamente si usted se va también a lo que significan quienes han entrado a la pobreza de la misma manera, estamos hablando entre 150.000 que han perdido el trabajo y 200.000 de la pobreza. Por eso es que nosotros hemos planteado como el primer punto tenemos que hacer y generar 70.000 fuentes de empleo. Esas fuentes de empleo de manera directa van a permitir, en coordinación con los gobiernos municipales, que sean obras pequeñas y que estén direccionadas a aquellas personas que de verdad han sido golpeadas con esta crisis, han perdido su trabajo, y esa labor de un gobernador que tiene que velar por el interés de su pueblo, pues obviamente lo traslada en esa obligación y mandato de solucionarlo. Ese es el plan principalmente con la cuestión del trabajo. Ahora, el tema de las pandillas, el tema de lo que sí vive la ciudadanía, es un problema muy serio respecto a lo que tenemos en deficiencia en educación. Son 14 años que vivió el movimiento al socialismo en el gobierno y nos dejó una educación por los suelos. Según lo que ha hecho la UNESCO, tenemos más del 63% de nuestros niños que no tienen el nivel de matemática que deberían tener. Y no nos asombra. Uno de esos casos es el ex vicepresidente Álvaro García Linera, como por darle un ejemplo. Entonces necesitamos nosotros recuperar esa decisión de tener nuestra propia educación, que no nos impongan una historia o una cultura de un lugar que no corresponde, porque lo que necesitamos es que esa transferencia de la educación sea llevada a las gobernaciones y podamos atender que los textos de nuestros niños vayan en función de nuestra realidad, de nuestra historia y nuestra cultura, pero sobre todo trabajar en la educación, impulsar el trabajo y con lo planteado de la industrialización de nuestra provincia, de generar el empleo, de buscar recuperar las competencias. Estamos hablando de un presupuesto de 2.000 millones de bolivianos que estaría para esta gestión versus 4.300 millones de bolivianos, que nos permitiría dar una solución especial para todos aquellos temas, no solo salud, educación, temas carreteros. O sea, tenemos mucho por qué trabajar y la base principal es recuperar esa, o mejor dicho, transferir esa competencia en educación para hacer un trabajo integral durante los 5 años. Doctor Santisteban, otra consulta. Luis Fernando, a ver, el 10 de marzo se cumplen ya un año de la pandemia y esto tiende a durar más, mucho menos ahora cuando se habla de vacunas, pero la vacunación parece que todavía va a esperar un buen tiempo. ¿Qué plan tienen? ¿Qué consiste su plan contra la lucha contra el COVID? Claro que sí, principalmente la lucha contra el COVID demanda dos atenciones fundamentales, una que es coyuntural y una que es estructural. Cuando hablamos del COVID y lo que ha dejado en vida, si de acuerdo a las 20.000 vacunas que han llegado a nuestro país, estamos sacando en cuenta de que vamos a tener, de acuerdo a los informes otorgados de los científicos, vamos a tener prácticamente hasta el año 2023 recién la posibilidad de estar vacunados, lo que quiere decir de que hay una incapacidad por parte del gobierno, hay una incapacidad por parte de las autoridades de darle solución. Hoy por hoy nosotros planteamos en un inicio la vacunación, lo mantenemos, hasta el 24 de septiembre vamos a realizar la vacunación de todo el pueblo cruceño. Ese es un compromiso que hemos hecho para que el pueblo pueda salir a trabajar con calma, que este departamento que es motor de Bolivia pueda empezar a salir sin ninguna preocupación. Y eso va en lo inmediato, lo que es coyuntural, y lo que es estructural obviamente va acompañado de lo que son el equipamiento de los lugares donde van a ir a dar para atender una atención gratuita y de calidad. Consiguen camas nuevas de terapia intensiva y que necesitamos poner para que durante el tiempo que se vacune, de aquí hasta el 24 de septiembre, tengamos ya la posibilidad de que nuestros enfermos puedan atenderse. Eso es básicamente lo que planteamos. En un inicio decían es imposible porque el Estado solamente es quien puede importar vacunas, y hoy por hoy ya está la posibilidad que lo hagan entre los gobernadores y los municipios. Por lo tanto, sí hay la posibilidad y lo vamos a lograr que hasta el 24 de septiembre nuestro pueblo esté totalmente vacunado.
Doctor Valverde. Sí, Fernando, no se olvide la pregunta de mi colega. ¿Qué lo diferencia el proyecto de Luis Fernando Camacho con el proyecto de Rubén Costas? Y de paso, en ese enfoque político, usted en su programa de gobierno subraya mucho que llegó la hora de recuperar la autonomía para ir hacia el federalismo. Estamos hablando de un tiempo sí bastante largo, ¿no? Porque además la correlación de fuerza a nivel nacional no favorecen. Tendríamos que pensar en una reforma a la Constitución. Tendríamos que pensar quizás en nuevos estatutos autonómicos, que si quisiéramos tener los estatutos proyectados entre el año 2003, 2005, y además el tema del pacto fiscal, ¿no? Que es un tema que finalmente no permite un funcionamiento profundo, eficiente de las autonomías. ¿Cuál va a ser finalmente el proceso que usted va a encaminar y la forma en que lo va a encaminar para poder, como menciona su programa de gobierno, recuperar la autonomía y caminar hacia el federalismo? Algo que tenemos que tener claro los cruceños es que lo que nos dijeron siempre los que están en función del gobierno o que tenían sus apegos al partido de gobierno, al movimiento al socialismo, es siempre que todo es imposible. Pero finalmente los bolivianos y especialmente el pueblo cruceño demostramos que lo imposible se hace posible. Nosotros tenemos que ser claros de que nos dijeron no va a haber nunca autonomía. Somos un país autónomo. Con muchas de las cosas que nos quitaron del estatuto del 2008, sí. Necesitamos generar un nuevo estatuto que lo vamos a trabajar para ir profundizando ese modelo de autonomía, para ir recuperando esa lucha por la que estuvieron a los pies del Cristo. La autonomía no la ganamos nosotros con guerra, la ganamos con la voluntad del pueblo y Bolivia entera ahora es autonómica. Nosotros vamos a seguir avanzando, tenemos que aprobar normas en la Asamblea Legislativa Departamental y tenemos que llevar el mecanismo para modificar nuestro estatuto como parte del valor que hay que darle a la lucha que tuvimos en ese proceso autonómico en el cual hoy por hoy tenemos 61 competencias que pueden ser transferidas al gobierno departamental y no lo han hecho. Ese trabajo final. Ahora, si usted me dice que se diferencia el proyecto de un gobernador con un candidato, bueno, estaré en gestión para definirlo. Yo recuerdo que los puntos con los que se aprobaron en ese entonces en un cabildo es lo que el pueblo ha sentido que se le ha quitado a esa manifestación porque nos cercenaron muchas competencias, pero sin duda que este nuevo escenario nos va a permitir volver a reencaminar ese proceso autonómico, profundizarlo y reencaminarlo a lo que es el federalismo por un mandato del Cabildo del 4 de octubre. Véngase por este lado, Luis Fernando, por favor, le pido, acompáñeme un momentito, vamos a entrar en una dinámica que forma parte de Uno Decide. Por acá, por favor, si usted se puede acomodar. En una palabra, es este sector que tiene que ver con unas imágenes que vamos a ir mostrándole al candidato y él en una palabra va a definir. Santa Cruz. Tierra hermosa. Comité Pro Santa Cruz. La institución más noble que tiene nuestro pueblo. Autonomía. El mayor logro político y aporte que ha hecho Santa Cruz a Bolivia. Federalismo. La nueva meta que cumplir. Rubén Costas. Gobernador. Mario Cronenbol. Candidato a la gobernación. Evo Morales. Un cobarde que busca justificar una renuncia con un golpe de Estado. Las Pititas. La unión más hermosa que ha tenido este pueblo en la historia de una revolución democrática, legal y rebelde de un pueblo. 21F. Fecha del inicio de la esperanza. Muy bien, es todo. Volvamos por favor a nuestros lugares. Te pido tome asiento, Luis Fernando, porque también tenemos algunas preguntas que han realizado sus contendientes, ¿no es cierto? Los que están ahí en esta carrera rumbo a la gobernación de Santa Cruz. Tenemos preparada la pregunta, la primera. Vamos a ver. Hay que preguntarle si es honesto. Hay que preguntarle si usa la Biblia solo como un escudo o lo aplica. Porque persona que miente creo que no va de acuerdo con la Biblia, ¿no? Usted responde. Creo que una de las mejores, de los mejores
¿cómo le puedo decir? Mensaje que le he dado a la población es que lo que yo prometo lo cumplo, que para mí las promesas son un compromiso. Muestra de ello es que su jefe salió huyendo porque me comprometí en nunca vender mis principios ni arrodillar a mi pueblo ante el centralismo. Por lo tanto, siempre he sido honesto, siempre voy a hacerlo. Para mí la Biblia es el libro en el que llevo siempre para guiarme en la vida. Entonces no creo que tenga más importancia el tema de buscar qué más darle. El pueblo me conoce, vivimos todos en un pueblo pequeño donde saben quién es quién. Muy bien, ahí estaba la consulta de Mario Cronenberg, la respuesta respectiva. Ahora vamos a escuchar qué pregunta Germaín Caballero. ¿Por qué promueve que los hospitales de tercer nivel sean privatizados en Santa Cruz? Luis Fernando, tu plan de gobierno textualmente dice que las empresas privadas podrán construir y administrar los hospitales de tercer nivel en Santa Cruz. En ninguna parte del plan habla de ese tipo de privatizaciones. Lo que nosotros planteamos y la Constitución lo permite, porque lo que vamos a lograr y lo que estamos proponiendo va con la Constitución en la mano. Lo que son las alianzas público-privadas para darle posibilidad a la industrialización de las provincias, para poder darle posibilidad que podamos invertir con aquellos proyectos como la industria farmacéutica y podamos generar los propios medicamentos, es que esa es la forma en la que los cruceños siempre hemos trabajado. Los 5 hospitales de tercer nivel, que existen en Santa Cruz fueron donados por ayuda internacional, no han sido construidos por el Estado. El único que ha hecho el Estado sigue a medias en la ciudad de Montero, y aquellos que vivimos en este pueblo y sabemos lo que significa el modelo de desarrollo productivo, sabemos que es parte de ese esfuerzo de la ciudadanía y de la inversión privada. ¿De qué quiere decir? Desde la persona que vende chicle hasta el empresario más grande, el comerciante, el que tiene el kiosco, el que vende choclo en la calle, ese es el que invierte y ese es el que viene de afuera a hacerlo. Hospitales de segundo nivel no nos permite la Constitución, por lo tanto es un dato errado. En este tiempo de campaña, Luis Fernando, ¿qué ha podido percibir usted ese contacto piel a piel con la ciudadanía, con la gente? Hay un compromiso muy grande asumido hace bastante tiempo en el cual hemos sido coherentes, hemos sido responsables en seguir llevando esa esperanza. Santa Cruz es el bastión no solamente de oposición, es el bastión de democracia, es el bastión de libertad, ese bastión el que hemos hecho respetar y lo que somos los cruceños. Es una ofensa para el pueblo cruceño decirle que le cambia el voto por 2 metros de asfalto, cuando el pueblo lo que más tiene es trabajo, pero es normal en una visión de un candidato del movimiento al socialismo, porque es la visión que el movimiento al socialismo ha tenido frente a nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha construido lo que ha construido por esfuerzo propio del cruceño, tantos nacidos como no nacidos, que han venido de otras partes de Bolivia a aportar al desarrollo de Santa Cruz, y ahora son parte de ese departamento que hace 70 años era el 6º departamento en Bolivia, y hoy por hoy es el primer departamento no solamente productor, sino también el motor económico, y que ha crecido gracias a ese modelo productivo. Iniciativa privada, instituciones, búsqueda siempre de constituir lo mejor que es para el departamento y el aporte a Bolivia. Le hacía esta pregunta porque la audiencia es total en este momento en la Red 1 de Bolivia y también en las redes sociales y que forman parte de esta casa periodística. Vamos a ver qué es lo que está preguntando la gente en las redes sociales. Talma, por favor. Así es, Frederick. Nosotros habíamos colgado ya un post para habilitar y que la gente pueda hacer las consultas pertinentes a Luis Fernando Camacho una vez anunciada su presencia en la Red 1 de Bolivia. Aquí está la primera pregunta. Goti Salinas dice, ¿qué opina usted de la violencia contra las mujeres? Se repudia, creo que hemos sido siempre claros desde el comité, viniendo trabajo mano a mano con nuestras damas cívicas para poder ponerle un alto, pero la violencia contra la mujer tiene que partir también desde un tema de educación, de la casa, de valores, de principios, que es lo que queremos inculcar. La mujer, como toda persona, pero más aún cuando estamos hablando de una mujer y que se ha hecho un hábito y una constante, especialmente en los lugares más alejados, pues es un trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante para poder cortarlo. Y eso parte de la educación y parte de la gestión que tenemos que hacer para ser propositivo y lograr que eso pueda bajar. Y no se trata solamente de castigar, tenemos que buscar la prevención, y la prevención es con educación, con atención y con un trabajo conjunto con nuestras instituciones, tanto públicas como privadas.
¿Hay más preguntas, Talma? Así es, tenemos la consulta que plantea Sebastián Cabral. Él dice, ¿qué haría usted para solucionar el colapso en los hospitales? ¿Qué, perdón? El colapso en los hospitales. Ok. Nosotros hemos planteado claramente lo que es la Santa Cruz 4.0 y cuando hablamos de eso, hablamos de muchas cosas y aprovecho para responderles de las preguntas que me hizo el doctor Daniel justamente sobre la robótica. Ahora lo están haciendo en Cochabamba. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro que lo vamos a hacer, para eso proyectamos nosotros una Santa Cruz, una ciudad de la tecnología donde podamos generar eso y llevar a Santa Cruz al futuro. ¿Por qué tenemos que estar atrasados? Pero con lo que preguntaba justamente, parte de ese compromiso de la Santa Cruz 4.0 y de la digitalización de los servicios, aquí los hospitales públicos van a poder hacer sus citas con horas marcadas. Ya no podemos tener eso. Con lo que respecta a la cantidad de personas que necesitan, claro, es lo que nosotros heredamos de un partido de 14 años y de ausencia en política de salud, que nos va a tocar trabajar en conjunto con los municipios para darle una solución. ¿Cuál es la solución? Dar todo lo que se pueda, no solamente como gobernación o como los recursos de la gobernación, como siempre lo hemos hecho los cruceños, como gestión propia, soluciones propias, y la voluntad existe y lo vamos a hacer. Muy bien, tercera consulta, Talma, por favor. Así es, de verdad que audiencia total en la página de la Red 1 de Bolivia. Ahora tenemos una pregunta más para plantearle. José Luis Zurita Fernández dice, ¿qué proyectos tiene usted para el norte integrado que tiene que ver en relación de la agroindustria? Nosotros hemos sido claros para todo el departamento. Este departamento es principalmente productor y nuestros productores están siendo golpeados por normas de este gobierno que viene truncando ese desarrollo. Pero a pesar de eso seguimos avanzando. Todo lo que es la preocupación del norte integrado, obviamente están entre las tierras que se avasallan, igual que en la Chiquitanía, igual que en muchos lugares, por parte de los dirigentes del movimiento al socialismo, y que obviamente va en muchos casos con complicidad de sus alcaldes que autorizan que lo hagan. Nosotros tenemos que aprovechar la productividad y el motor que tenemos para el norte integrado para poder seguir ayudando. ¿Cómo? Con tecnología, con proyectos, con ayuda al agropecuario, al productor agropecuario, con una oficina de atención y de colaboración para que tengan una constante información y apoyo, especialmente a los pequeños y medianos productores.